Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión, amados hermanos. Vamos a dar inicio orando a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que nos hables con tu Espíritu Santo, que nos guíes a toda la verdad. Señor, en este tema necesitamos también tu sabiduría y tu gracia. Llena el corazón de mis hermanos, Señor, edifícales, Padre Santo. Y Señor, mi Dios, te alabamos por todo lo bueno que tú eres, lo maravilloso que tú eres. Señor, gracias, Padre. Has sido maravilloso con nosotros. Ahora, Señor, mi Dios, abrimos nuestro corazón para ti. Y Señor, tú nos hablarás también en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos el tema, hermanitos, como hemos estado viendo ya, matrimonio 4, basado en 1 Corintios capítulo 7, desde el verso 17 en adelante. Hemos estado viendo, hermanitos, por partes, para que quede todo bien asentado y bien claro en cuanto a este tema del matrimonio. Vemos hoy entonces, hermanitos, verso 17. Dice así la palabra de Dios. Pero cada uno viva conforme los dones que el Señor le repartió, y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordenó en todas las iglesias. Amén. Hermanos amados, pareciera que da un giro en cuanto a este tema que hemos estado viendo del matrimonio. Pero no, mis hermanitos, es el mismo tema y ahora en otra área. Y esto, hermanitos amados, da a entender que si alguno tiene dudas de qué debe de hacer, les recuerdo el contexto, hermanitos, que cuando un cristiano, una persona venía a Cristo Jesús y su pareja, su cónyuge todavía no era creyente, se hacía la pregunta, ¿debo seguir con él? Pero pues estamos viendo, hermanitos, que sí. Ahora, vamos a poner mucha atención, hermanitos, en el tema de hoy, porque da un principio general en cuanto a Dios. Dice, pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió. Bueno, ya tocamos también el don de continencia, que no necesita, pues, tener contacto sexual con nadie y no le provoca ni siquiera tentación. Bueno, es el don de continencia. Y también hace alusión a ese don aquí. Cada uno viva según los dones que el Señor le repartió. Y fíjese también, y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordenó en todas las iglesias. Y lo que va a decir, hermanitos, a continuación, parece que no tiene que ver con el matrimonio, pero sí tiene que ver. Que dice, hermanitos, se quede también según era cuando Dios lo llamó. O sea, hermanitos, si era soltero, quédese así. Si era casado, quédese así. Bueno, ahora de los temas de los que va a hablar, pareciera que no tiene nada que ver ya con esto del matrimonio, pero sí tiene que ver. Dice, hermanos amados, 18, fue llamado alguno siendo circunciso, esto para los judíos, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Bueno, así en ese estado en el que fue llamado, aquí dice que se quede. 19. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Guarde los mandamientos, mis hermanitos. Y claro que hace alusión a judíos y a gentiles, circuncisos y incircuncisos. Dice, hermanitos, verso 20. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Bueno, hermanitos, así como fue llamado. Ahora,
le voy a explicar, pero sí necesitamos mucha atención, mis hermanitos, para que no se vaya a malinterpretar. Hermanos amados, si alguna persona, como venía cuando vino a Cristo, en esa condición, tal vez, hermanitos, tenía una vida pues muy desordenada. Me refiero ya con más matrimonios de uno, por ejemplo, recasado, por ejemplo, casado 2 veces, 3 veces, separado, unión libre. Hermanitos, en la forma en que llegó, no está diciendo el Señor, hermanitos, que cambie, sino que se quede. Fíjense bien, hermanitos, lo dice la Escritura. Se quede en el estado en que fue llamado. Hermanitos amados, fíjese, dice, lo que importa es guardar los mandamientos. Verso 20 ahora, cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Hermanitos, ahora en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, quédese así, hermanitos, como Dios lo llamó y con la persona con la que estaba. Claro que se le va a requerir ordenar a su vida. Si no estaba casado, cásese. Y yo sé, hermanitos, que muchos lo hacen con mucho amor y mucha obediencia. Entonces, en ese estado, quédese. Y sin embargo, hermanitos, no menciona la palabra soltero, casado, sino, hermanitos amados, acerca de lo siguiente. Le leo 20 en adelante. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Habla de la esclavitud y habla de la libertad, hermanitos. Y sin embargo, sigue en el mismo contexto del tema del matrimonio. De entender, quédese así. Pero no con esto restringe el ordenar su vida, hermanitos. No, ordene su vida, claro que sí. Si no estaba casado con su pareja, ahora cásese. Es conveniente y al Señor le agrada mucho, hermanitos. Y dice, versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Esta porción es muy importante, mis hermanitos, y el Espíritu Santo nos guía para entender esta verdad. No os hagáis esclavo de los hombres. Se refiere, hermanitos amados, cuando el cónyuge pues le trata de tal manera que no puede vivir bien. Mire, le voy a tener que llevar nuevamente al verso 15 que vimos ayer, para darle contexto y confirmación en esto. Primera de Corintios 7:15 dice, pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. O sea, si el inconverso, sea el esposo o la esposa, le trae, hermanitos amados, en servidumbre, en esclavitud, le prohíben, no vayas al templo, no busques a Dios, le maltrata, hermanitos, esa no es la voluntad del Señor Jesús. También añade que a vivir en paz nos llamó Dios. O sea, ¿qué caso tendría que nuestro Señor Jesús muriera en la cruz para darnos vida, libertad, paz
si se permite que el hombre subyugue, oprima a uno, es cuando también dice, no te hagas esclavo de los hombres. Si el hombre te impide, no puedes buscar a Dios, no eres feliz. El hombre te subyuga, te domina, te maltrata. No, también está escrito que a vivir en paz nos llamó Dios. No, entonces, hermanitos, en esos casos se regula si se puede separar, pero quédese solo sin casarse. En este tema y contexto, no recasamiento, hermanitos, no. Y dice, hermanos amados, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, sí, está escrito, mujeres, sujétense a sus maridos, claro que sí. Y estar sujeto es una cosa, pero de que la haga sufrir, eso es otro tema. Usted, mi hermanita, puede estar sujeta, obedecer, y claro, tiene que obedecer al marido por causa del mandato de Dios. Pero de eso, a que la haga sufrir y sufrir mucho, entonces dice el Señor, no. El Señor te llamó a vivir en paz y dice, no te hagas esclava de los hombres. Ahora, mis hermanitos, ha pasado a lo largo de años cierto síntoma por la falta de fe. Casos, hermanitos, claro que extremos, casos terribles, cuando es notable que la mujercita es violentada. Le aparecen golpes en la cara, en el cuerpo, sufre muchísimo. Y alguna vez, hermanitos, aplicando este verso, a vivir en paz nos llamó Dios, no se haga esclava de los hombres, se les aconseja, hermanita, no la llamó Dios a vivir así. Esto no es voluntad de Dios. Voluntad de Dios es que usted perdone, claro que sí, 70 veces 7, que tenga misericordia de su prójimo y que se sujete al marido, claro que sí, eso es indiscutible. Pero si sufre violencia a cada rato, no es voluntad de Dios que la sufra. Aquí dice que a vivir en paz nos llamó Dios. Y eso tómelo en cuenta, hermanitos. Esa es la voluntad del Señor, que uno viva en paz, no estando ahí con golpes a cada rato, hermanitos. Y también añade, no os hagáis esclavos de los hombres. No es voluntad de Dios que te haga sufrir. Así que, pues no te hagas esclava de los hombres. Dios no está requiriendo que sufra de esa manera permanentemente. Pero sí ame, sí sométase al marido, pero no está obligada a ser golpeada. No estoy hablando, hermanitos, de demandas. No estoy hablando de venganzas. No estoy hablando de denuncia hacia un tribunal. No, mis hermanitas, de ninguna manera. Lo que se está hablando es, si la está haciendo sufrir, no se haga esclava de ese esposo que maltrata, que daña, y que el Señor, su voluntad es que viva en paz, no con golpes, no con violencia. Eso es lo que quiere decir, mis hermanitas. Así que no teman, están respaldadas por el Señor para poder vivir bien, hermanitas. Ahora fíjese, dice el verso 23, y le conecto con el 24, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ya se sale de la voluntad de Dios vivir y sufrir así, hermanitas. Así que no se haga esclava de los hombres. 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. O sea, casado o soltero, circunciso o incircunciso. Así quédese. Así. Ahora, hermanitos, como ya hemos visto en el contexto,
no habla de la palabra recasamiento, que si le es lícito recasarse, no. Solamente dice que si se separa, sepárese, pero quédese sin casar. Sin casar. ¿Aceptan esto, mis hermanitos? Y claro, si se casara, pues, ¿qué tal si no eligió bien y otra vez otra vida de dolor? Y eso es lo que se verá en el contexto en los próximos versículos. Muy bien, entonces quede claro, hermanita, hermanitos, que no es voluntad de Dios que sufra golpes y violencia, y que hasta el Señor le dice a través de Pablo: no se hagan esclavos de los hombres, no tienen por qué, no es su deber, no es lo requerido, sino a vivir en paz. Muy bien, hermanitos, hasta aquí llegamos con este tema, porque se va a empezar el mismo contexto, pero con otro tema, y lo dejamos para el día de mañana. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias por la instrucción de tu palabra que tú nos das. Así que mis hermanitos, Señor, mis hermanitas, dejen grabado en su corazón que los llamaste a vivir en paz, y que no es lícito que se hagan esclavos de los hombres, que esa no es tu voluntad, pero tampoco el recasamiento. Señor, ayuda a mis hermanitos en todo esto, y ellos obtengan instrucción y consejo a través de lo que estamos viendo diariamente. Gracias por mis hermanos, gracias por mis hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les guarde, les bendiga grandemente en este hermoso día, hermanitos. Les seguiremos esperando mañana, si es que seguimos en la tierra, igual a las 5 de la mañana. Amén.